Nunca pensé que el silencio pudiera doler más que cualquier golpe, más que cualquier caída dentro del barril donde dormía. Al principio creí que todo era un mal sueño, una de esas pesadillas largas y húmedas que dejan la sensación de haber corrido sin mover un pie. Pero aquella mañana, cuando abrí los ojos entre el olor metálico del viento y la luz rojiza que atravesaba las grietas de mi escondite, supe que no había despertar posible. El mundo entero, o al menos la parte que yo conocía, se había transformado en un escenario deformado, retorcido por un fuego que no terminaba de apagarse. La vecindad estaba destruida, convertida en una especie de esqueleto ennegrecido. Las paredes que antes eran simples y viejas ahora estaban calcinadas, hinchadas como piel quemada. El piso no era más que una mezcla de ceniza, tierra levantada y manchas frías que parecían sangre, pero no me atreví a comprobarlo. Todo era demasiado reciente. Todo olía a muerte. Caminé entre los restos, intentando reconocer los rincones donde solía esconderme cuando tenía hambre o miedo. Pero ya nada se parecía a lo que fue. Las escaleras estaban dobladas como si hubieran sido de papel mojado. La fuente del patio principal era un agujero reseco lleno de un lodo gris que chisporroteaba por momentos, como si debajo aún quedara algo hirviendo. Donde antes había risas, gritos, regaños y ruidos, ahora solo existía un murmullo débil, parecido al soplido de brasas a punto de extinguirse. Ese murmullo me seguía a todas partes, como si el aire intentara recordarme cada minuto que yo no debía estar vivo. El cielo tenía un color enfermizo. No azul, ni gris, ni siquiera el marrón que a veces traía la contaminación de la ciudad. Era un tono amarillo opaco, como dientes marchitos. La luz que caía desde arriba hacía que todo temblara, como si estuviera visto a través de un vidrio sucio. Cada sombra parecía moverse, estirarse, respirar. Me obligaba a mirar 2 veces cada rincón, temiendo que algo surgiera repentinamente de entre los restos de basura o detrás de las puertas caídas. Yo sabía que todos estaban muertos. Lo supe desde que escuché aquel estruendo días atrás, un rugido que pareció venir del cielo mismo y que hizo que el piso vibrara como si fuese una cuerda tensa. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve inconsciente después de que la luz blanca lo cubrió todo. Cuando desperté, mis oídos seguían zumbando y había un gusto amargo en mi lengua, como si hubiese estado tragando metal derretido. Pero lo peor fue el olor. Un olor denso, ácido, que se metía en la nariz y la garganta hasta hacerme llorar. Era el olor de un mundo que dejaba de existir. No quería acercarme a los cuerpos, pero no pude evitar encontrarlos. No estaban enteros. Algunos parecían haber sido evaporados, dejando solo sombras quemadas sobre las paredes. Otros se habían mezclado con el piso, como si el calor hubiera derretido sus huesos y los hubiera dejado pegados a la tierra. No quedaba nada que pudiera reconocer con claridad. Solo formas retorcidas, miembros encogidos, rostros hundidos en una mueca silenciosa que no alcanzaba a mostrar dolor ni sorpresa. Parecían muñecos olvidados en un incendio. Seguí caminando hasta llegar a mi barril. O lo que quedaba de él. Era apenas un aro de metal chamuscado. Ni rastro de la madera. Lo toqué con la punta de los dedos y sentí el frío. Me quedé un rato allí, sin moverme. No porque quisiera llorar. No me quedaban fuerzas para eso. Era más bien un intento de convencerme de que todavía quedaba un pedazo del mundo que conocía. Pero no quedaba nada. La soledad no fue lo primero que me atormentó. Fue el ruido. Un ruido sordo que venía de las calles más allá de la vecindad, como pasos arrastrados, como algo raspando el pavimento. Lo escuché por horas antes de atreverme a asomarme hacia la entrada. Allí pude ver las primeras sombras moverse entre el humo. Figuras humanas, o al menos algo parecido. Se inclinaban, convulsionaban, caminaban en direcciones erráticas. Algunas tenían la piel marcada por llagas y quemaduras.
Otras parecían no tener ojos, como si se hubieran derretido junto con las cuencas. Sus movimientos eran antinaturales, rotos, como si sus huesos ya no obedecieran a un cuerpo completo sino a un impulso animal. No sabía si eran personas mutadas por el desastre o si eran otra cosa. Pero sabía que no debía dejarlas verme. Comencé a buscar comida, aunque era difícil. Todo estaba contaminado. Las pocas latas que encontré estaban abolladas y la mitad explotadas. El agua sabía a tierra podrida. Mi estómago dolía, me gruñía con fuerza, pero sabía que si tomaba o comía algo en mal estado podía acabar más rápido que cualquiera de esas criaturas. Debía abandonar la vecindad, pero algo me retenía. La sensación de que debía encontrar un motivo, un porqué. No entendía cómo había sobrevivido yo, justo yo, alguien que no tenía nada, ni familia, ni casa, ni futuro. Me parecía injusto. Como si una mano caprichosa hubiera decidido dejarme vivo solo para que viera el resultado final de una historia que nunca fue mía. Esa idea comenzó a atormentarme. Cada sombra que pasaba frente a la entrada, cada crujido en las paredes, cada olor químico que llegaba hasta mis fosas nasales, me recordaba que estaba solo en ese fin del mundo. Solo. Pero vivo. Y no sabía si eso era una suerte o un castigo. Fue entonces, mientras revisaba un rincón oscuro donde antes se guardaban escobas y cubetas, cuando encontré algo que no esperaba. Una marca en el piso, un símbolo grabado en la tierra chamuscada. No era parte del desastre, lo sabía. Era demasiado perfecto, demasiado reciente. Parecía hecho por alguien que había pasado por allí después de la explosión. Un círculo con líneas cruzadas, como un ojo abierto mirando hacia arriba. Mi pecho se apretó. Supe en ese momento que la explosión no había sido un accidente. Que algo la había provocado. Y que quizás, de alguna forma que todavía no lograba comprender, yo estaba involucrado. Y así comenzó todo. No pude apartar la mirada de aquel símbolo trazado en el suelo. Había algo en él que me resultaba incómodamente familiar, aunque no pudiera recordar de dónde. Las líneas estaban marcadas con una precisión imposible para alguien que estuviera escapando o muriendo. Era un trazo firme, casi orgulloso, como si quien lo dibujó hubiese querido dejar constancia de su presencia. O peor aún, como si quisiera ser encontrado. Me arrodillé, ignorando cómo la ceniza caliente se adhería a mis rodillas. Apreté los puños, respiré hondo, y un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que ese símbolo no era solo una marca. Era una advertencia. Algo me decía que era parte del motivo por el que yo seguía con vida. O de por qué los demás no. El viento sopló entonces con una fuerza que nunca había sentido dentro de la vecindad. Traía consigo un polvo oscuro que parecía moverse como un enjambre diminuto. Tuve que cubrirme los ojos. El aire quemaba. Y allí, entre los remolinos, escuché un sonido que no provenía de ninguna criatura mutante, ni del crujido de las estructuras derrumbadas. Era algo más profundo, como un latido lejano, resonando desde algún lugar bajo mis pies. Supe que debía huir de ese lugar. No solo por las criaturas, o por el hambre, o por el miedo. Sino porque algo estaba despertando bajo las ruinas, y yo no quería estar ahí cuando lo hiciera por completo. Tomé lo poco que podía servirme. Un palo de escoba medio quemado, una botella con unas gotas de agua turbia, y un trozo de tela que me sirvió como máscara improvisada. Antes de salir de la vecindad, volví a mirar el símbolo. Ya no parecía solo un dibujo. Tenía la sensación de que cambiaba, que se expandía lentamente, que vibraba bajo la superficie como un organismo vivo. Me alejé sin pensarlo más. Las calles fuera de la vecindad eran aún peores que lo que había encontrado dentro. La ciudad estaba reducida a una colección de esqueletos metálicos, como si cada edificio hubiera sido arrancado de raíz por una mano gigantesca y cruel.
Algunos estaban inclinados como borrachos cansados, otros se habían desplomado sobre sí mismos, creando montañas de escombros que respiraban polvo y humo. El aire tenía un tono más oscuro allí, y por momentos parecía que todo el horizonte estaba hecho de sombras retorcidas. Comencé a caminar sin rumbo fijo, guiado solo por la necesidad de alejarme del símbolo. Tenía la sensación de que mis ojos seguían viéndolo incluso cuando parpadeaba, como si se hubiese quedado impreso en mi mente. A la distancia, entre el ruido del viento, escuché algo que me estremeció. Voces humanas. No eran lamentos ni gritos. Eran murmullos, lentos, calculados. Sonaban como personas hablando entre sí, mucho más vivas y conscientes que las criaturas que había visto antes. Me agazapé detrás de un auto oxidado que estaba partido en dos por la explosión, y desde allí pude observarlos. No eran mutantes. Eran humanos. O al menos su piel y sus movimientos lo parecían. Iban cubiertos con telas gruesas, máscaras improvisadas, algunos con restos de armaduras hechas con partes de electrodomésticos y metales recogidos del suelo. Llevaban armas en las manos. Tubos metálicos, machetes torcidos, cuchillos que parecían haber sido reforzados con clavos y alambres. Se movían en grupo, atentos, con una organización casi militar. Pero lo peor no era su aspecto. Lo peor era lo que vi pintado en uno de sus escudos improvisados. El mismo símbolo que había encontrado en la vecindad. Un círculo con líneas cruzadas, el ojo abierto. Mi garganta se cerró. Retrocedí lentamente, evitando hacer ruido. No sabía quiénes eran, pero sabía que no quería que me encontraran. Comencé a rodear la calle, buscando una ruta alternativa. Pero cuanto más avanzaba, más símbolos encontraba. Marcados en paredes, en autos, incluso en algunos cuerpos que yacían a la intemperie. Algunos estaban hechos con pintura negra. Otros, tallados como cicatrices en la piel. Aquello no era casualidad. Era una marca. Un rastro. Una señal de pertenencia. Y lo peor. Parecía estar extendiéndose por toda la ciudad como una infección. Mientras seguía moviéndome, me di cuenta de que mi corazón latía demasiado rápido. No por el cansancio, sino por la sensación de estar siendo observado. Cada esquina parecía esconder ojos invisibles. Cada sombra parecía seguir mis movimientos. A veces escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando me volteaba, el camino estaba vacío. O eso quería creer. A veces veía siluetas moviéndose en los techos, pero desaparecían antes de poder distinguirlas. La ansiedad me tenía temblando. Sentía que mi cuerpo empezaba a debilitarse. El hambre era un nudo constante que me hacía doblarme. La sed me quemaba la garganta. Sabía que si no encontraba un refugio pronto, moriría allí mismo, consumido por la radiación, por los mutantes, o por aquellos hombres del símbolo. En un momento, mientras cruzaba una avenida llena de autos volcados, escuché un sonido que no esperaba. Un motor. Me tiré al suelo instintivamente. Desde mi escondite pude ver un vehículo avanzar lentamente, aplastando escombros a su paso. Era un camión modificado, con placas de metal soldadas por todos lados. Tenía púas en el frente, como si estuviera diseñado para arrollar cualquier cosa. En los costados llevaba varios estandartes con el mismo símbolo del ojo abierto. Sobre el techo, una figura alta observaba el horizonte con un arma larga, probablemente un rifle modificado. Ese hombre, o lo que fuera, tenía la postura de alguien que siempre esperaba encontrar algo. O a alguien. Contuve la respiración. El camión pasó a escasos metros de mí. El motor hacía un ruido irregular, como si el vehículo estuviera vivo y respirara. Cuando por fin se alejó, mis músculos se relajaron apenas, pero mi mente estaba más alerta que nunca. Ese símbolo no era una casualidad. Era una organización. Una especie de secta.
Gente que había sobrevivido al desastre. Y que quizá lo había causado. O que al menos lo esperaba. ¿Y si ellos seguían un símbolo? Entonces tal vez había un propósito detrás de todo esto. Un propósito para el apocalipsis. Un propósito para que yo siguiera vivo. Y aunque no quería admitirlo, algo me decía que ese propósito estaba empezando a alcanzarme. No volví a sentirme seguro en ningún momento después de ver ese camión avanzar como un depredador metálico entre los restos de la ciudad. Cada vez que escuchaba un crujido, aunque fuese el sonido de una lata rodando por el viento, mi cuerpo entero se tensaba. Sentía que cualquier ruido podía atraer a los hombres del símbolo, o a las criaturas sin ojos que vagaban sin dirección. Me quedé escondido bajo aquel auto destruido durante más tiempo del que pude contar, escuchando mi propia respiración chocar contra la tela de la máscara improvisada. Cuando por fin encontré el valor para moverme, mis piernas estaban entumecidas y mis manos seguían temblando. Necesitaba un refugio, aunque fuera temporal. Algo que me alejara del ruido del motor lejano, que aún reverberaba entre las paredes rotas como un eco persistente. Me arrastré entre los escombros hasta encontrar una grieta en el muro de una tienda derrumbada. La entrada era angosta, lo suficiente para que solo alguien pequeño como yo pudiera colarse. Eso me dio una sensación mínima, pero real, de seguridad. Dentro todo estaba oscuro y húmedo. El olor a moho se mezclaba con algo más metálico, algo que no quise identificar. El piso estaba cubierto de objetos rotos, envases derretidos por el calor de la explosión, cables expuestos que alguna vez habían alimentado luces o máquinas. Me moví con cautela, sin dejar que mis pasos hicieran ruido. No sabía si aquello era una trampa natural o un escondite perfecto. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi algo que me detuvo el aliento. Huellas. No de zapatos, ni de alguna criatura deformada, sino huellas humanas. Parecían frescas. Algunas eran profundas, como si quien las dejó cargara peso o caminara con prisa. Otras eran pequeñas, casi imperceptibles. Pero todas iban hacia el fondo del lugar. Tragué saliva. No quería acercarme. Pero tampoco podía quedarme donde estaba. Mientras avanzaba, el aire se volvió más frío. Sentí un hormigueo en la nuca, ese tipo de sensación desagradable que aparece cuando uno está siendo observado. A cada paso pensaba que algo aparecería detrás de mí, o que una mano saldría de la oscuridad para arrastrarme lejos. La respiración se me aceleró, pero seguí adelante, porque retroceder significaba volver a la calle abierta, a la vista de los carroñeros. Al final del pasillo improvisado por los escombros, encontré una puerta metálica que había resistido la explosión. Estaba entreabierta. Con un gesto lento la empujé. El ruido fue leve, apenas un susurro de bisagra oxidada. Detrás había un cuarto pequeño, iluminado solo por un agujero en el techo, donde entraba una luz sucia y amarilla. Allí encontré más marcas del símbolo. 3, para ser exacto. 2 pintadas en la pared, una tallada en el piso. Pero lo peor no eran las marcas. Era lo que estaba en el centro del cuarto. Un conjunto de objetos colocados con demasiada intención. Una vela derretida, un frasco lleno de un líquido espeso y oscuro, un pedazo de tela quemada, y un cuaderno abierto sobre una caja de madera. El cuaderno tenía páginas amarillentas, algunas manchadas, y la tinta parecía reciente. Me acerqué lentamente. El cuaderno estaba escrito con una letra temblorosa pero cuidadosa, como si la persona que lo escribió hubiese luchado entre el miedo y la urgencia. No me atreví a pasar muchas páginas. Apenas pude leer unas líneas que parecían escritas no para contar algo, sino para desahogar desesperación. Palabras sueltas saltaban en cada renglón. Ellos miran, la luz no fue natural, alguien del interior lo sabía, el elegido no entiende, el ciclo se abre otra vez.
Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que cerrar el cuaderno de golpe. Las últimas palabras se me quedaron grabadas en la mente como un tatuaje ardiente. El elegido no entiende. Mi corazón latió con más fuerza. No quería pensar que esas frases estaban relacionadas conmigo. Pero había algo en la forma en que estaban escritas que parecía hablar directamente a mis miedos. De pronto escuché pasos fuera del cuarto. Me paralicé. Los pasos eran rápidos, desordenados, como si alguien fuese perseguido. O estuviera buscando activamente algo. Se detuvieron justo frente a la puerta. Pensé en esconderme bajo la mesa rota, pero mis piernas no respondían. El silencio duró apenas un segundo, pero se sintió eterno. Luego, los pasos siguieron adelante, alejándose. Me apoyé contra la pared y exhalé despacio. El sonido de mi respiración era tan fuerte que pensé que cualquiera podría oírlo. Necesitaba salir de ahí antes de que esos pasos regresaran acompañados. Tomé el cuaderno. No sabía por qué. Tal vez una parte de mí quería pruebas de que no estaba volviéndome loco. O tal vez una parte más oscura quería entender por qué sobreviví. Lo guardé bajo la tela de mi ropa y salí de la habitación. Al salir por la grieta, la luz del exterior me cegó por un momento. Cuando recuperé la visión, escuché un murmullo agudo, casi imperceptible. No eran los mutantes ni los carroñeros humanos. Era otro tipo de sonido, más parecido a un lamento que se repetía entre cortos intervalos. Lo seguí con la mirada y lo vi. Un grupo de figuras encorvadas, no humanas, estaba reunido alrededor de un poste caído. Sus cuerpos desnudos tenían la piel agrietada, como si hubiera sido secada al sol durante días. Algunos tenían extremidades más largas de lo normal, otros torsos hundidos que parecían estar pegados directamente a la columna. No tenían ojos, pero sus cabezas se movían como si percibieran vibraciones en el aire. Y entre ellos, en el centro del grupo, había un cuerpo humano parcialmente devorado. Retrocedí con horror. Ellos se movieron al unísono, como si hubieran olido mi miedo. No pensé. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sin pensar en mis heridas, ni en el hambre, ni en los carroñeros. Corrí porque esas cosas no pertenecían al mundo que conocía. Ni siquiera pertenecían al desastre. Eran algo más antiguo. Algo que tal vez siempre había estado esperando bajo tierra. Y que ahora caminaba a plena luz. Cuando por fin me detuve, jadeando, comprendí que esas criaturas no eran el mayor peligro. El cuaderno en mi pecho pesaba. El símbolo apareciendo en cada esquina pesaba más. Y la sensación creciente de que yo tenía un papel en todo esto pesaba todavía más. Como si una historia que no pedí empezara a cerrar sus dedos sobre mí. Seguí corriendo hasta que mis piernas dejaron de responder y caí de rodillas sobre un pavimento cubierto de ceniza. Mi respiración era un silbido raspado dentro de la tela que me cubría la boca. Por un momento pensé que iba a desmayarme, pero el miedo todavía ardía lo suficiente dentro de mí para mantenerme consciente. No importaba cuánto dolor sintiera en los músculos. Tenía que seguir moviéndome. Cuando finalmente levanté la cabeza, me di cuenta de que había llegado a un área de la ciudad que no reconocía. Los edificios aquí estaban más destruidos todavía, como si el impacto hubiera sido más fuerte o hubiera alcanzado su punto de origen. Las estructuras parecían derretidas, con formas que recordaban figuras humanas, como si alguien hubiera intentado esculpir agonía directamente sobre el concreto. En algunos muros había restos de manos o rostros deformados, marcados como si hubieran quedado atrapados en una explosión de fuego líquido. La ciudad entera parecía respirar. Eso fue lo primero que noté cuando el viento se detuvo. El silencio absoluto dejó espacio a un sonido profundo, leve, casi imperceptible. Un pulso. No era un temblor del suelo, no era el latido de mi corazón. Era algo más vasto,
más antiguo, un ritmo que surgía desde las entrañas mismas de las ruinas. Como si algo en lo profundo estuviera vivo, inhalando y exhalando lentamente a través de los túneles vacíos de la ciudad quemada. Me puse en pie, temblando. No quería creer lo que mis sentidos me decían. Pero aquel pulso estaba ahí, repitiéndose, marcando un compás que parecía latir al mismo tiempo que el símbolo que había visto una y otra vez. Cada vez que escuchaba ese retumbo, tenía la sensación de que el símbolo se abría un poco más en mi mente, como si su forma fuera un engranaje encajando con algo que no alcanzaba a comprender. Recordé entonces el cuaderno que había guardado. Lo saqué con manos temblorosas. Las palabras que había leído torpemente en su interior parecían aún más inquietantes ahora que podía sentir aquel ritmo. El ciclo se abre otra vez. El elegido no entiende. Las frases parecían cobrar un nuevo significado. Pero antes de volver a leer, escuché algo distinto. Voces. Varias. No humanas. No eran murmullos como los de los mutantes sin ojos, ni gritos de dolor. Eran moduladas. Como si una garganta artificial intentara imitar un sonido humano. Provenían de un edificio derrumbado a mi derecha, donde el concreto se había abierto dejando un hueco que parecía una boca enorme. Di un paso atrás. Las voces se entrelazaban, formando una especie de cántico. No reconocí ningún idioma. Pero la entonación era clara. Repetían un ritmo idéntico al de los latidos profundos bajo la ciudad. Me quedé inmóvil, esperando ver quién producía aquel canto. Entonces, desde la oscuridad del hueco, salieron varias figuras. Eran humanas, pero al mismo tiempo no. Sus cuerpos estaban cubiertos con vendas viejas y sucias. Sus cabezas estaban envueltas completamente, salvo por un solo agujero circular al nivel de la frente, un hueco donde debería haber piel. Ese agujero estaba pintado de negro. Era el símbolo del ojo. Pero lo peor era cómo se movían. No caminaban como personas. Avanzaban de forma rígida, como si cada articulación crujiera internamente. Sus cabezas siempre estaban inclinadas hacia adelante, y de aquel orificio pintado brotaba un sonido grave que se mezclaba con el ritmo que cantaban. Cada paso suyo levantaba una nube de ceniza que parecía seguirlos como un manto fúnebre. Molestos no se veían. Vivos tampoco. Eran como recipientes vacíos. Cascarones humanos. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía si eran seguidores de la secta, restos de humanos convertidos en algo nuevo o experimentos de los carroñeros. Pero cada paso de ellos era un recordatorio de que la ciudad ya no pertenecía a los vivos. Me escondí detrás de una columna caída. Una de esas figuras levantó la cabeza y su rostro vendado apuntó hacia donde yo estaba. Me contuve. No sabía si podían ver. No sabía si podían oír. Pero su postura cambió. Las voces se silenciaron. Algo los había alertado. El pulso de la ciudad se intensificó durante un segundo. Creí que iban a correr hacia mí, pero entonces ocurrió algo que todavía no logro describir bien. Un sonido agudo, similar a un chillido metálico, resonó por toda la calle. Las figuras vendadas se detuvieron y giraron sus cabezas en dirección al origen del ruido. Sin dudarlo, regresaron al hueco del edificio y se hundieron de nuevo en la oscuridad. El silencio volvió. Y entonces, lo escuché. El motor. Lejano, pero cada vez más cercano. El camión de los carroñeros se acercaba. Podía escuchar el metal raspado, el rugido irregular del motor, y por momentos incluso el eco de voces que gritaban órdenes. No sabía si venían por los mutantes, por comida o por mí. Pero sabía que no podía quedarme allí. Empecé a correr de nuevo, aunque cada músculo de mi cuerpo rogaba por detenerse. Tropecé varias veces con restos de concreto y metal. Mi respiración era dolorosa, como si mis pulmones estuvieran llenos de ceniza.
El cielo adquirió un tono rojo pálido, como si una tormenta invisible estuviera a punto de desatarse. El latido profundo de la ciudad parecía seguirme. Cuando doblé una esquina, por poco caí al vacío. El suelo estaba completamente hundido. Un cráter enorme, de varios metros de profundidad, como si algo desde el subsuelo hubiera emergido o intentado hacerlo. En el fondo del cráter vi grietas incandescentes, como venas de lava. Y allí, grabado en la roca del fondo, gigantesco, como una versión grotesca del símbolo, estaba el mismo ojo. Me llevé las manos a la cabeza. Sentí una presión interna, como si algo quisiera entrar en mi mente. Mis visiones se nublaron. El símbolo parecía moverse, abrirse, cerrar sus líneas como un organismo que respiraba. El latido profundo de la ciudad se sincronizó con el de mi corazón. Por un instante, vi algo. No sé si fue un recuerdo, una visión, una advertencia. Pero en mi mente apareció la imagen de la vecindad antes del desastre, iluminada por un brillo blanco que descendía del cielo. Y en medio de ese brillo, una figura. Una silueta humana. Observando desde lo alto del barril donde yo dormía. Alguien estaba allí la noche antes de la explosión. Alguien que no pertenecía. Y antes de que pudiera comprenderlo, el motor del camión rugió a unas pocas cuadras. Tenía que huir. Aunque ya empezaba a sospechar que no había escapatoria posible. Huir del borde del cráter fue un acto instintivo. No pensé en la dirección ni en mi cansancio. Solo sabía que debía alejarme de aquel ojo gigantesco grabado en la tierra viva, de ese pulso que parecía sincronizarse con mis pensamientos, y del motor que ahora rugía tan fuerte que hacía vibrar los escombros. Me lancé hacia un callejón estrecho, cubierto por restos de mampostería que apenas permitían el paso. El sonido del camión se acercaba por detrás, iluminando las calles rotas con sus faros deformados. Avancé arrastrándome entre montones de vidrio molido y postes caídos. Cada respiración me quemaba los pulmones. La ceniza que cubría el aire se pegaba a mi piel como una segunda capa gris. Me sentía ligero, vaciado, como si algo dentro de mí estuviera siendo absorbido por la ciudad misma. Pero no podía detenerme. No ahora. Cuando el callejón terminó, me encontré con un edificio medio derrumbado que tenía una abertura en la planta baja, suficiente para entrar. Lo tomé como refugio temporal y me deslicé dentro. El interior estaba oscuro y húmedo, lleno de muebles volcados y montones de cosas irreconocibles que antes debieron pertenecer a alguna tienda o vivienda. El olor a humedad y metal oxidado se mezclaba con algo más, algo que reconocí de inmediato. Olor a cuerpos humanos escondidos demasiado tiempo. No quería pensar en eso. Había visto suficiente muerte. Me moví hacia una zona más profunda del edificio. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, pude distinguir algo que al principio me pareció una ilusión causada por el cansancio. Un muro cubierto de dibujos. No eran símbolos del ojo. Eran manos. Huellas de manos trazadas torpemente con algún tipo de tinta oscura. Decenas de ellas. Grandes, pequeñas, algunas repetidas encima de otras como si muchas personas hubieran intentado desesperadamente dejar una marca de su existencia. Era como un murmullo silencioso. Estuvimos aquí, estuvimos aquí, estuvimos aquí. Me acerqué. Algunas manos tenían palabras al lado, escritas con torpeza. No todas eran legibles, pero las que pude descifrar tenían frases pequeñas, casi suplicantes. No nos encontraron, no los escuches, no abras los ojos, él no es uno de nosotros. Esta última frase tenía algo peculiar. Estaba repetida muchas veces. Como si quien la escribió no hubiera podido detenerse. No supe por qué, pero sentí un escalofrío recorrerme la columna. El cuaderno que llevaba oculto bajo mi ropa pareció pesar más.
Mientras observaba las marcas, escuché un sonido a mis espaldas. Algo se movió entre los escombros del interior. Giré de inmediato, agarrando el palo de escoba que había estado usando como arma. Pero lo que vi no era una figura humana ni un mutante. Era un refugio improvisado. Alguien había construido un pequeño campamento dentro del edificio. Latas vacías apiladas, mantas sucias, una mochila abierta con ropa. Pero lo peor era que todas esas cosas parecían recientes. No tenían la capa gruesa de ceniza que cubría el resto de la ciudad. Eso significaba que alguien había estado viviendo allí. Hacía poco. O alguien estaba todavía allí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Si eran carroñeros del símbolo, estaba perdido. Si eran mutantes, no podría escapar. Caminé lentamente hacia el campamento, tratando de no hacer ruido. Había marcas de botas en el suelo, claras, profundas. 2 personas como mínimo. Una de ellas arrastraba algo. O a alguien. La mochila tenía un bolsillo abierto. Dentro, sobresaliendo entre ropa sucia, había un objeto brillante. Lo tomé sin pensarlo. Una linterna. La encendí, y un rayo débil iluminó el resto del refugio. Pude ver papeles esparcidos por el suelo, algunos con esquemas, otros con notas. Me agaché a revisar. Lo que encontré me heló la sangre. Había un mapa de la ciudad antes del desastre, pero estaba modificado. Varios puntos estaban marcados con círculos rojos. Entre ellos, la vecindad. Más allá, otros lugares conectados por líneas rectas, como rutas de vigilancia o rutas de captura. Sobre uno de los puntos, cerca del centro del mapa, había una anotación escrita con letra rápida. El sujeto observado permanece estable. No acercarse sin protección. Verificar progresión. No necesitaba que me explicaran quién era ese sujeto. El cuaderno que había encontrado antes hablaba de un elegido que no entendía. Este mapa hablaba de un sujeto observado. Y ahora, en un refugio reciente, encontraba una indicación directa de que alguien había estado estudiando a un sobreviviente específico. A mí. Sentí un mareo. La linterna tembló en mi mano. Retrocedí un paso, pero tropecé con algo blando. Bajé la luz y vi un saco hinchado, como un costal atado por los extremos. No quería abrirlo. Pero el olor me obligó a hacerlo. Era un cuerpo. No de un adulto. No de un mutante. De un niño. Su piel estaba cubierta por una capa fina de ceniza, y su cuerpo tenía marcas en varios lugares, como si lo hubieran examinado o marcado. Tenía el pecho abierto. No por un animal ni por una explosión. Era un corte limpio, quirúrgico. Como si alguien lo hubiera diseccionado. El mundo giró alrededor de mí. Me alejé tambaleando, cubriéndome la boca. No pude evitar vomitar. Nunca había visto algo semejante. Nunca había imaginado que la crueldad humana pudiera superar a la destrucción misma de una ciudad. Pero ahora lo sabía. Los carroñeros no eran solo saqueadores. Eran recolectores. La secta del símbolo no solo adoraba algo. Lo alimentaba. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos. Esta vez no eran ecos ni ilusiones. Eran pasos reales, rápidos, decididos. Entraban por la abertura del edificio. Podía oír la respiración agitada de varias personas. La madera crujía bajo su peso. Eran ellos. Todos. Los supervivientes que quedaban en la ciudad estaban divididos en 2 bandos. Los que huían. Y los que cazaban. Y yo ya no tenía a dónde huir. Me escondí detrás de una parada de madera caída, conteniendo la respiración mientras las sombras se proyectaban en la entrada del refugio. Cada segundo se estiraba como si fuera el último. Sabía que, si me encontraban, no tendría oportunidad. No contra ellos, no contra quienes habían marcado mapas con mi ubicación.
no contra quienes habían diseccionado niños para estudiar algo que todavía no entendía. Pero en ese momento, entre el sonido de los pasos y mi propio miedo, escuché algo más. Un susurro. Un susurro que no venía de ningún humano. Venía del cuaderno escondido bajo mi ropa. Como si algo dentro de sus páginas hubiese despertado. El susurro proveniente del cuaderno era casi inaudible, como un aliento contenido que buscara abrirse paso entre las hojas. Me quedé inmóvil, con la espalda pegada al mueble derrumbado, mientras el grupo que entraba al refugio murmuraba entre sí. No podía distinguir sus palabras, pero su tono era urgente. Habían encontrado algo. O sabían que yo estaba allí. Intenté no mirar hacia donde estaba el saco con el cuerpo del niño, pero la sola idea me hacía temblar. Aquellos hombres, o lo que quedaba de ellos como seres humanos, no solo obedecían un símbolo. Lo servían. Recogían, anotaban, marcaban. No huían del horror. Lo organizaban. El susurro volvió. Esta vez más claro. Era mi nombre. Cha. No. Un escalofrío eléctrico me atravesó la espalda. Lo escuché dentro de mi cabeza y fuera al mismo tiempo, como si las páginas vibraran. No me atreví a sacar el cuaderno aún. Si hacía el más mínimo ruido, los hombres me encontrarían. Uno de ellos golpeó algo metálico con el pie, y el eco recorrió el refugio como un latigazo. El mapa estaba aquí. Dijo uno con voz ronca, demasiado cerca de donde me encontraba. No puede estar lejos. Otro respondió, más bajo. Él sabe moverse. Pero ya no aguanta mucho. El ciclo lo reclamará. El ciclo. De nuevo esa palabra. Mis manos sudaban. Traté de retroceder unos centímetros más, pero el piso chirrió bajo mis rodillas. El sonido, aunque imperceptible para mí, debió ser como una campanada para ellos. Los pasos se detuvieron. Silencio absoluto. Podía oír mi propio corazón golpeando en los oídos, tratando de escapar de mi pecho. Una linterna barría la oscuridad, acercándose al mueble donde me escondía. La luz se filtró por las rendijas y una sombra larga se dibujó en la pared. Una voz habló, casi en un susurro. Chavo. Sabemos que estás aquí. Me mordí los labios para no soltar un gemido. ¿Cómo demonios sabían mi nombre? ¿Cuánto tiempo llevaban siguiéndome? ¿Habían estado observándome desde antes de que encontrara el cuaderno? ¿Desde antes de que despertara solo, sin recordar cómo había empezado todo? La linterna se detuvo justo frente a mi escondite. Y en ese instante, el cuaderno volvió a susurrar. Ahora. Las luces del refugio parpadearon. El aire se volvió denso, como si una corriente invisible hubiera entrado al edificio. Los hombres se tensaron. Uno de ellos murmuró algo sobre un desbalance. El otro le respondió que no se moviera. Pero ya era tarde. Del techo, de los bordes del piso, de cada grieta que había en las paredes, comenzó a salir un polvo oscuro. No era ceniza. Era más pesado, más vivo. Parecía moverse con propósito. Se arremolinó frente a ellos, formándose en patrones que no tenían sentido, como espirales que se deformaban y recomponían con cada parpadeo. Ellos empezaron a retroceder. No puede ser. Dijo uno. No aquí. No ahora. Dijo el otro, temblando. El polvo latía. Latía igual que el cráter. Igual que el símbolo. Aproveché la distracción y me escabullí reptando. No pensé. Solo me moví, como movido por un instinto más profundo que el miedo. Mientras avanzaba hacia la salida trasera del refugio, sentí el cuaderno arder contra mi pecho, como si estuviera vivo, como si fuera un órgano caliente. No lo abrí. No me atreví. Salí del edificio justo cuando los hombres empezaban a gritar. No miré atrás. El polvo se envolvía alrededor de ellos, pero no parecía atacarlos. Más bien, parecía alimentarse de algo en su interior.
Ellos gritaban como si un vacío tremendo los succionara por dentro. Seguí corriendo, tropezando con restos de metal y ladrillos. El cielo se había vuelto más oscuro de lo normal, como si la nube pesada que cubría la ciudad hubiera descendido un poco más. El aire se sentía espeso, casi líquido. Me costaba respirar. Corrí hasta llegar a una calle amplia que antes debió ser una avenida importante. Estaba llena de autos abandonados, algunos volcados, otros incrustados en muros. Pero había algo peor en medio de la calle. Una fila de postes de luz se doblaba hacia un mismo punto, como flores marchitas inclinándose hacia el sol. Seguían una dirección clara, alineados como agujas señalando un imán. El cuaderno vibró otra vez. No lo quería abrir. No quería saber qué decía. Pero una parte de mí, una parte que no reconocía, levantó la mano sin que pudiera impedirlo. Lo abrí. Una nueva página escrita. No recordaba haber pasado por ella antes. Las palabras parecían grabadas con fuego. El ciclo no es destrucción. El ciclo es retorno. Y tú eres el que falta. Cerré el cuaderno con violencia. Di un paso atrás. El poste más cercano emitió un crujido. Se inclinó más hacia la dirección marcada. No hacia el cráter. No hacia el refugio. Hacia una torre en ruinas, una estructura enorme que emergía entre la neblina de ceniza. No la había visto desde lejos antes. Como si hubiera estado oculta. Como si solo pudiera verse cuando uno estaba listo. No quería acercarme. Pero mis pies empezaron a moverse solos. No era posesión. Era reconocimiento. Como si una parte enterrada de mí supiera que ese lugar era importante, aunque mi memoria insistiera en que jamás había estado allí. Mientras caminaba, la ciudad pareció silenciarse. Ni mutantes, ni carroñeros, ni vehículos de búsqueda. Nada. Solo mi respiración y el zumbido lejano del viento. Cuando llegué a la base de la torre, una puerta gigantesca, retorcida por colapsos pasados, se abrió con un gemido profundo. Dentro, un pasillo oscuro se extendía hacia abajo, no hacia arriba. La torre era solo la entrada. Una entrada hacia algo más antiguo. El cuaderno vibró de nuevo. Lo abrí sin pensar. Estás cerca. Él también. Debes recordar. Recordar que... ¿Quién era él? ¿Y por qué el símbolo me buscaba desde antes de que yo entendiera que existía? Tomé aire, apreté la linterna, guardé el cuaderno y di el primer paso hacia la oscuridad. El suelo tembló bajo mis pies. Y un susurro, esta vez no del cuaderno, sino de las paredes mismas, me dio la bienvenida. Bienvenido de vuelta. La torre no descendía como un edificio común. Su interior parecía más antiguo que el mismo apocalipsis. Los escalones se extendían hacia abajo formando espirales infinitas, como si estuvieran diseñados para confundir la percepción del tiempo. El aire se volvía más frío con cada paso, pero no era una simple sensación térmica. Era un frío que parecía nacer de algo subterráneo, algo latente que aún respiraba debajo de la tierra. La linterna parpadeaba. No por fallas en la batería, sino porque la oscuridad parecía absorber la luz. Tuve que acercarla más al suelo para evitar tropezar. En las paredes había marcas que parecían talladas en piedra y metal a la vez, representaciones del símbolo que me perseguía desde que abrí los ojos en este mundo arrasado. Pero aquí las figuras no eran simples trazos. Eran cuerpos. Siluetas humanas incrustadas en la pared, deformadas, con rostros elongados y bocas abiertas en un grito silencioso que parecía prolongarse eternamente. No sabía si eran esculturas o si alguna vez fueron personas reales atrapadas allí. En el aire comenzó a escucharse un ligero zumbido, casi imperceptible, como si bajo la tierra hubiera una máquina gigantesca vibrando a un ritmo irregular. El cuaderno volvió a calentarse contra mi pecho. Lo saqué con manos temblorosas.
Una página nueva brillaba débilmente. No temas lo que fuiste. Tampoco lo que serás. Solo el ciclo permanece. No comprendía nada. Y aún así, esas frases me atravesaban con una familiaridad espantosa, como si ya las hubiera escuchado antes, mucho antes de que el mundo estallara en fuego y mutación. Cerré el cuaderno para evitar que siguiera susurrando dentro de mi mente. El zumbido se volvió más fuerte. Ya no era un sonido distante. Era un pulso. Un corazón. La torre tenía un corazón. Llegué a un corredor ancho. El suelo estaba cubierto de un polvo rojizo que no era tierra ni ceniza. Era más grueso, más pegajoso. Dejó huellas perfectamente marcadas detrás de mí, como si quisiera registrar mi paso. El techo estaba tan alto que no alcanzaba a verlo con la linterna, y el eco de mis pasos se repetía con un retardo extraño, como si hubiera otra persona caminando un segundo después que yo. Pero no había nadie. Lo sabía. Y aún así, lo escuchaba. El corredor desembocó en una cámara enorme. El aire era más cálido allí, casi sofocante, como si hubiese entrado en las entrañas de un coloso. Y en el centro de la cámara vi un artefacto imposible. Una máquina, una especie de esfera suspendida por cables y estructuras metálicas que parecían crecer del suelo como raíces. Giraba lentamente, emitiendo destellos que iluminaban la sala con un color anaranjado, como el de una explosión congelada en el tiempo. Me acerqué, sin saber por qué. El calor aumentó. La máquina parecía respirar. Y cuando me detuve frente a ella, las luces se sincronizaron con mis latidos. Entonces lo recordé. No todo. Solo un destello. Una mesa metálica. Luces brillantes. Un grupo de personas que me miraban desde detrás de máscaras y pantallas. Sus voces no eran amables. Eran ansiosas. Urgentes. Como si esperaran algo de mí. Di un paso atrás. La máquina reaccionó. Emitió un destello más fuerte. Una vibración recorrió la cámara y el polvo del suelo se levantó en pequeñas ondas circulares que se propagaron hacia las paredes. El cuaderno se abrió solo. Intenté sostenerlo, cerrarlo, detenerlo, pero las páginas se movieron como si tuvieran vida propia. Se detuvieron en una página que no había visto antes, una con un dibujo infantil. Un dibujo hecho con manos temblorosas, torpes, como las de un niño. Un niño que había dibujado la vecindad. Mi hogar. Pero estaba tachada con líneas negras que la atravesaban como si algo o alguien hubiera querido borrarla del mundo. Debajo del dibujo, había un texto torcido, casi ilegible. Tú lo pediste. Tú lo abriste. Tú lo dejaste entrar. Mi garganta se cerró. No entendía cómo podía ser posible. Yo era solo un niño. Un niño que no recordaba nada antes del día en que el mundo había ardido. Un niño que había visto a todos morir, que había sobrevivido por accidente, por instinto, no por elección. La máquina emitió un zumbido más fuerte. Y entonces la cámara se iluminó por completo. En las paredes había cientos de dibujos como el mío. Dibujos hechos con diferentes manos, edades, estilos. Pero todos mostraban cosas similares. Puertas, símbolos, ojos abiertos, torres gigantes, cráteres brillantes. Y en cada dibujo, siempre había una figura infantil al centro. Un niño pequeño. La misma silueta. Yo. Me tambaleé hacia atrás, mareado. Toqué una de las paredes para sostenerme y sentí algo húmedo bajo mis dedos. Retiré la mano y vi que estaba manchada de un líquido oscuro. Las paredes sangraban. La torre tembló. La máquina pulsó con más fuerza. Sentí un ruido seco detrás de mí, como metal arañando metal. Una figura emergió del fondo de la cámara. No era un mutante, ni un superviviente. Era algo más cercano a un reflejo distorsionado de mí mismo.
Una silueta infantil, delgada, con la piel pálida y los ojos completamente negros, sin pupilas. Su boca estaba cerrada en una línea rígida, y la cabeza inclinada, como si me observara con curiosidad o reconocimiento. El cuaderno tembló. Las páginas se movieron de nuevo. Las palabras se escribieron solas. Él es lo que dejaste salir. Lo que abriste aquella vez. Lo que el ciclo quiere devolver. La silueta dio un paso hacia mí. Su pie no hizo sonido sobre el polvo rojizo. Avanzaba despacio, como si imitara mis movimientos. Y entonces lo sentí. No era un desconocido. Era familiar. Demasiado familiar. Como si lo hubiera visto en un recuerdo borroso, en un sueño olvidado, en un momento que mi mente había enterrado para sobrevivir. La torre vibró. La máquina emitió un sonido agudo que me hizo caer de rodillas. El niño oscuro se detuvo a 1 metro de mí. Sus ojos negros parpadearon. Y comprendí, sin comprender cómo, que me estaba esperando. Que siempre me había estado esperando. Y que la parte final del ciclo estaba a punto de comenzar. El niño oscuro se quedó frente a mí, inmóvil, como si fuera una estatua hecha de sombra sólida. No parpadeaba. No respiraba. Pero existía, y su presencia llenaba toda la cámara como si fuese un segundo corazón latiendo junto al de la torre. La máquina detrás de él pulsaba con un ritmo cada vez más frenético. Sus luces se sincronizaban con un latido que no era el mío, ni el suyo, ni el de nada humano. Un latido que marcaba un tiempo ajeno, antiguo, inevitable. Me incorporé con dificultad. Las piernas temblaban. El aire estaba tan caliente que dolía respirar. El cuaderno se abrió en mis manos sin que yo lo tocara y una ráfaga de páginas moviéndose golpeó mi cara como si me empujara a mirar. Había una frase nueva, escrita con letras gruesas, casi grabadas a fuego. No fue el mundo el que te destruyó. Fuiste tú quien lo abrió. Mi estómago se hundió. Las paredes parecieron acercarse. Recordé los dibujos en la cámara, todos con la misma silueta infantil en el centro. Recordé la sensación de familiaridad cuando vi al niño oscuro. Y entonces entendí lo que mi mente había negado desde el primer día. No era un sobreviviente. Era un origen. La torre tembló. El polvo rojizo se arremolinó alrededor de mis pies, como si la estructura entera empezara a respirar más rápido. El niño oscuro levantó la cabeza. Lo hizo despacio, como si un hilo invisible tirara de él hacia arriba. Su boca se abrió. Pero no habló. De su interior salió un sonido que no pertenecía a ninguna garganta humana. Un eco profundo, como el rugido de un terremoto enterrado. El aire vibró con su tono. La máquina respondió con un pulso aún más brillante. Y entonces, como un flash arrancado de un recuerdo roto, lo vi. Un laboratorio. Una mesa metálica. Luces cirúrgicas. Gente con trajes protectores. Una puerta con el símbolo marcado una y otra vez. Y en el centro de ese cuarto. Yo. No como un niño hambriento con ropa vieja. Sino como algo más. Sujeto por correas. Con cables conectados al cuerpo. Con pantallas alrededor mostrando formas geométricas, señales, patrones que coincidían con el símbolo. Las voces de los científicos eran nerviosas, asustadas y al mismo tiempo fascinadas. El símbolo no era una marca encontrada. Era una señal que yo había activado. No recordaba cómo. No recordaba por qué. Quizá nunca fui un niño normal. Quizá nunca fui un niño. El recuerdo se apagó como una vela sofocada por el viento. Volví a la cámara. El niño oscuro dio otro paso hacia mí. Los postes de metal que sostenían la máquina se curvaron, como si fueran huesos que cedieran bajo una fuerza interna. El cuaderno escribió otra línea. La puerta se abrió desde adentro. Un dolor punzante explotó dentro de mi cabeza.
Caí de rodillas, sujetándome el cráneo como si fuese a romperse. La máquina emitió un destello blanco. Sentí como la torre entera latía conmigo, o yo con ella. No había diferencia. El niño oscuro levantó su mano. Sus dedos temblaban como si fueran líquidos mantenidos por una forma temporal. La sala se oscureció alrededor de él, como si absorbiera todo lo que tocaba. Y entonces se acercó a mí. No corrí. No podía. No porque estuviera paralizado, sino porque entendía que huir no tenía sentido. Nada de lo que me perseguía era externo. Todo estaba vinculado a mí, a esa versión mía que había sido dañada, alterada, utilizada para abrir algo que el mundo nunca debió ver. El niño puso su mano sobre mi pecho. Era fría. Demasiado fría. Y en ese instante, mi corazón latió al mismo tiempo que la máquina, que la torre, que él. Un único pulso. Un único ritmo. Las paredes se iluminaron con miles de símbolos. No eran tallados. Eran vivos, moviéndose, girando, uniéndose en patrones que parecían hablar un lenguaje que mi mente entendía aunque nunca lo hubiera aprendido. Comprendí lo que eran. No dibujos. No marcas. Instrucciones. El ciclo era una fractura. Algo que se había roto en el mundo. O en mí. Y que debía cerrarse volviendo al principio. El niño oscuro era el fragmento que faltaba. La parte que yo había expulsado, rechazado o perdido cuando todo empezó. Él me miró con sus ojos completamente negros. No había odio en ellos. Solo inevitabilidad. Comprendí que no venía a matarme. Venía a completarme. Y yo a completarlo. La máquina soltó un último latido. Un sonido final que resonó como un trueno enterrado. El suelo se agrietó bajo nosotros. Un viento ardiente surgió de las grietas, llevando cenizas hacia el techo de la torre. El niño oscuro se inclinó hacia mí. Su frente tocó la mía. Y entonces sentí algo entrar en mi cabeza. No un pensamiento. Un regreso. Una memoria completa, total, que se derramó dentro de mí como un río rompiendo un dique. Grité. Grité hasta desgarrarme la garganta. La máquina explotó en luz. La torre vibró como si fuera a derrumbarse. Un halo anaranjado nos envolvió a los dos, ardiente como el sol, frío como una tumba. Vi el mundo arder de nuevo. Vi las sombras salir del cráter. Vi a los mutantes. Vi a los supervivientes cazados por algo invisible. Vi a la vecindad siendo arrasada en un destello blanco. Y en el centro de todo, siempre estaba yo. No como un causante directo. No como un culpable consciente. Sino como una llave. Una apertura viviente creada por aquellos científicos, o por algo más antiguo a través de ellos. El ciclo pedía cerrarse. Y al final se cerró. Mis ojos se apagaron. No sentí mi cuerpo. No sentí mi respiración. No sentí dolor. Solo un vacío enorme. Que comenzó a llenarse. De mí. De él. De ambos. La torre dejó de temblar. El mundo dejó de arder. El polvo se asentó. Y en ese último instante supe que no había muerto. Pero tampoco seguía vivo. Era algo más. Algo que había existido antes. Y que existiría después. El ciclo había terminado. Y también había comenzado. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que... ¡Ah!